Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez con ustedes compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las enseñanzas que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos crecer y crecer en paz y en armonía. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a poner este audio en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor Padre Santo, y te pedimos que esta palabra que vamos a compartir nos ayude a crecer, Señor Padre bendito, a que tú nos veas con ojos diferentes, con ojos de un Padre orgulloso de sus hijos, Señor Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy traemos un pasaje muy bonito, muy conocido también, que está en Lucas 18, en el versículo 9, en adelante, que se le llama la parábola del fariseo y el publicano. Dice así en el 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 12. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Una parábola, hermanos y hermanas, que nos regala Jesús para hacernos entender el tema de la autocrítica como primer punto para recibir bendición, hermanos y hermanas. El entendernos como personas en crecimiento que buscan con todas sus fuerzas una relación directa con el Creador es el punto de partida para la vida en fe. Se debe recordar que la primera frase del ministerio de Jesús es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Que está en Mateo 4:17. Es ahí donde el crecimiento espiritual arranca, hermanos y hermanas, cuando nos entendemos como criaturas necesitadas del Creador para caminar. Aquí Jesús compara dos personalidades muy fuertes para la sociedad judía contemporánea con Jesús: los fariseos y los publicanos. Muchas veces entendemos a los fariseos como malas personas porque colaboraron intelectualmente en el asesinato injusto de Jesús, pero la verdad es que ese no es el tema que Jesús trae a colación. Se debe recordar que los fariseos era una rama del judaísmo, que trataba de vivir la palabra de la manera más pura posible. Cumplir hasta las comas y las ides de las citas bíblicas era su lucha diaria, hermanos y hermanas. Súper estudiosos, con conductas de vida muy poco vistosas, sino más bien sencillas. Gente de oración fervorosa, amigos de enseñar y ayudar al pueblo a seguir la sana doctrina. La verdad es que por eso eran muy queridos por la sociedad hebrea. Muchos de ellos fueron grandes líderes espirituales y también bastantes murieron defendiendo esa fe en el Creador. Ejemplos de grandes fariseos que nosotros conocemos son José de Arimatea, el que ayudó a sepultar a Jesús; Gamaliel, el gran sabio Gamaliel, hermanos y hermanas, quien salvó a Pedro y a Juan con un razonamiento muy inteligente acerca de lo que podía pasar con Jesús, si era o no el Mesías, sin importar si había señales o no, sino también el tema de la fe y el tema de las convicciones que se habían desarrollado. Algo muy importante, hermanos y hermanas. Eso le salvó la vida a Pedro y a Juan. Y también, hermanos y hermanas, hay que hablar del mismo Saulo de Tarso, ¿verdad? Que la misma palabra nos indica que él era un discípulo de Gamaliel, por lo tanto también era fariseo, como él mismo lo reconoce. En el caso de los publicanos, hermanos y hermanas, eran personas que trabajaban recogiendo impuestos generalmente para los romanos, o sea, para el pueblo que ocupaba a los judíos, para el pueblo invasor, hermanos y hermanas. En otras palabras, eran judíos que habían traicionado al gobierno teocrático judío
y para el pueblo hebreo eran personas de mala procedencia. Podríamos calificarlos de carnales porque estaban más pensando en temas económicos que otra cosa. Y entre los más famosos en la Biblia está Zaqueo, hermanos y hermanas, que se convirtió y parece que el mismo Mateo, o sea, el mismo evangelista. Así que la enseñanza de Jesús, hermanos y hermanas, por supuesto que no va por su formación teológica ni su comportamiento, sino en tema de decisiones, hermanos y hermanas, decisiones. Tomar la decisión de seguir a Jesús en un principio debe ser más fácil para un fariseo que para un publicano, pero tiene que ver con un corazón dispuesto a escuchar, dispuesto a analizar y sopesar en la palabra, hermanos y hermanas. No significa que los fariseos no se convirtieran porque, como ya lo hemos ejemplificado, varios lo hicieron, sino más bien como un publicano de una vida carnal sí lo hizo también. Así la referencia a los publicanos en la palabra, que es mucha, va en esa línea, hermanos y hermanas. Es una línea de asombro. O sea, cuando habla de los publicanos es increíble. Hasta estos se convirtieron, hermanos y hermanas. Es algo muy, muy importante visualizar, porque no eran lija, hermanos y hermanos. Eran gente con muchas situaciones realmente muy metidos en el tema metálico, en el tema del dinero. Y entonces el Señor quiere dejarnos claro que cualquiera, a pesar de su pasado, puede cambiar por más difícil que sea. Son temas de convicciones y de decisiones. Nada más, hermanos y hermanas. Es un tema de yo decidir seguir a Jesús o no seguirlo. Y esto, hermanos y hermanas, es un llamado para nosotros que ya conocemos la palabra. Y el permanecer meditando en la palabra, hermanos y hermanas, porque no sabemos ni el día ni la hora. Reconoceremos a Jesús si nuestro corazón no se ha endurecido y podemos meditar en los acontecimientos que pasan a nuestro alrededor. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque en el fondo, ese es el peligro que corremos usted y yo, hermanos y hermanas, que hemos conocido al Señor, que hemos conocido su palabra, de creernos infalibles, de creernos santos y que eso ya es suficiente para que nosotros seamos salvos. Y ser santo y ser salvo son cosas, hermanos y hermanas, que una es consecuencia de la otra. Ser religioso es cuando nosotros creemos, teniendo la santidad que creemos tener, ya estamos salvos. Y eso, hermanos y hermanas, es una situación muy compleja. Nosotros tenemos que estar constantemente en autocrítica, analizándolos como personas pecadoras que somos, hermanos y hermanas. Es que no ha cambiado. Lo que hemos cambiado es que hemos mejorado, hermanos y hermanas, pero el pecado sigue estando cerca. Somos personas que en cualquier momento podemos fallar. Somos personas que podemos llegar a estar en la misma condición de cualquiera de esos fariseos que la palabra nos llama. Es muy importante visualizar esto, hermanos y hermanas, porque a veces las conductas dentro de la iglesia no responden muchas veces a ese llamado a la humildad que llama Cristo en la palabra, que llama toda la palabra en general, hasta en Proverbios lo vemos, hermanos y hermanas. Esa humildad de poder escuchar, de poder analizar, de poder sopesar. Muchas veces más bien nos encerramos, parecemos un convento, hermanos y hermanas, encerrados al mundo y solamente nos hablamos entre nosotros, cuando eso no es lo que pide el Señor. El Señor pide que nosotros vayamos y hagamos discípulos, personas que quieran seguir la palabra, que quieran escuchar el mensaje, que quieran cambiar su vana manera de vivir, así como nosotros también lo hicimos en un momento y lo seguimos haciendo, hermanos y hermanas. Porque definitivamente esto nos pasa a muchos y a muchas, hermanos y hermanas. Nos pasa que nos creemos superiores cuando simplemente somos un ser humano más, muy valioso para Dios, por supuesto, pero con ningún valor diferente a cualquier persona de la calle que hoy se profesa ateo o que se burla inclusive de la palabra. Porque si perdoné a Saulo, que más bien quería matar cristianos y lo convirtió en un pastor de los más increíbles, en un apóstol lleno de victorias y también lleno de dolor, ¿qué no puede pasar con cualquier otra persona que haya pasado por nuestras vidas, hermanos y hermanas? Eso es algo muy importante de visualizar, porque a veces simplemente nos quedamos en el discurso, nos quedamos en las construcciones mentales que hacemos acerca de una persona. Lo conocimos de una forma, bueno, el Señor hace la obra. Si es una persona difícil, el Señor hace la obra.
Si es una persona que realmente nos ha agredido, el Señor hace la obra, hermanos y hermanas. Eso no nos podemos olvidar. Este pasaje, hermano y hermana, es para que usted y yo meditemos todos los días lo peligroso que es cuando nuestros pensamientos no están basados en agradar al Señor y sobre todo, y lo más importante, agradarle al Señor buscando cambiar nuestras vidas de tal forma que seamos cada día más cercanos a Él en el campo físico, en el campo espiritual, hermanos y hermanas, algo muy importante. Por eso, hermanos y hermanas, es que en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 5 y 6, el Señor llama a la oración de una forma muy particular, recordando esto que estamos hablando. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, hermanos y hermanas. Qué bonita esta palabra. A veces la escuchamos y la escuchamos y la dejamos pasar porque se convierte en algo rutinario. Hermanos y hermanas, así como la rutina es la destrucción del matrimonio, es el enemigo número uno del matrimonio, hermanos y hermanas, la rutina puede ser también el paso en falso para abandonar la fe, hermanos y hermanas. Para no encontrar en estos pasajes bíblicos tan importantes ese mensaje totalmente actualizado a nuestras realidades diarias en la vida cotidiana, hermanos y hermanas. Esto es algo muy importante. Esa palabra hipócrita que usa en el versículo 5. Ay, hermanos y hermanas, es que yo a veces me pongo a pensar qué tan hipócritas hemos sido con el Señor muchas veces cuando no hemos tenido una fe necesaria para que las cosas caminen de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Es algo muy duro, hermanos y hermanas. Yo me pongo a pensar cuál es la diferencia entre esa persona que hoy no conoce al Señor y yo que lo conozco y que a veces mis conductas no son las adecuadas. ¿Qué dirá el Señor de eso? ¿Qué dirá el Señor de todas esas cosas? Yo me cuestiono mucho eso en mi vida personal, hermanos y hermanas. Yo los invito, hermanos y hermanas, a entrar a ese aposento, cerrar la puerta y orar al Dios en secreto, hermanos y hermanas. Decirle a Él cuántas cosas necesitamos, cuánto nos está pasando y cuánto añoramos su venida de nuevo con nosotros, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que el Espíritu Santo siempre nos esté incomodando para no perder el camino, Señor. Ese camino de crecimiento porque sabemos que todavía nos falta muchas millas por recorrer, muchos aprendizajes por tratar. Hoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que tú nunca nos abandones, que tengas paz con nosotros y paciencia, y que nos ayudes siempre a tener la mirada puesta en Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.